Hola a todos, bienvenidos a este curso de meditación, de mindfulness para el alivio del dolor físico o emocional. Mindfulness es una técnica, una herramienta que nos puede ayudar a aliviar el síntoma que es el dolor, más allá de la causa que tenga, sea física o emocional, dicho dolor. Para comenzar, lo que tendríamos que encuadrar es de qué hablamos cuando hablamos de dolor. Existen diferentes definiciones de dolor. Desde la medicina, el dolor tiene que ver, desde la medicina tradicional, el dolor tiene que ver con una teoría que se acuña hace muchísimo tiempo, desde el siglo XVII y todavía perdura en la medicina tradicional, que dice que el dolor es la consecuencia de una lesión en el cuerpo y que el dolor funciona como si fuese la cuerda de una campana. ¿Vieron? Cuando la cuerda, jalamos la cuerda, estiramos la cuerda, la campana suena. Entonces, esta teoría dice que cuando el cuerpo experimenta una lesión, se lastiman los tejidos, el músculo, los huesos, se tironean los nervios y ese tirón de nervios resuena en el cerebro y el cerebro entiende que hay una lesión y como una manera de protección genera el síntoma del dolor. Es decir, la medicina tradicional considera el dolor como consecuencia de una lesión que se produce a nivel biológico. ¿Qué pasa con esta teoría? Esta teoría entonces implicaría que dos personas que tienen la misma lesión experimentan el mismo dolor, lo cual no ocurre de esta manera. Las personas experimentan el dolor de diferente manera, con diferente intensidad, más allá del tamaño de la lesión o de dónde tengan la herida o la lesión en el cuerpo. Esta teoría también tiene una falla, digamos, en el hecho de que a veces el dolor existe sin que exista una lesión en el cuerpo. Por eso la medicina tradicional, cuando no tiene en cuenta estas otras causas, digamos, del dolor que no son físicas, generalmente considera que las personas que refieren sentir un dolor y que no tienen una lesión en el cuerpo, ya sea evidente, como por ejemplo una herida, una lastimadura que sea evidente, o una lesión que no sea evidente, por ejemplo una lesión en el estómago, en el hígado, en las vísceras, no son evidentemente a simple vista observables. La medicina tradicional, por mucho tiempo, consideraba que la persona estaba mintiendo o que está exagerando la intensidad del dolor que refiere. Para mindfulness y para muchas disciplinas y muchos estudios científicos posteriores a esta visión tradicional de la medicina, ven que el dolor es una experiencia. No se lo considera como un síntoma aislado o como un síntoma más de una lesión. Y consideran al dolor como una experiencia, es la experiencia del dolor. Esta experiencia del dolor es única, individual, personal. Cada persona tiene o experimenta
de diferentes maneras y con diferentes intensidades el dolor. El dolor es, sin dudas, un síntoma que avisa al cuerpo que existe algo que está en desarmonía. Algo está pasando y el cuerpo manifiesta de esta manera un síntoma. Acá tendríamos que entrar a ver que hay dos tipos de dolor. Un dolor que se llama agudo y un dolor que es un dolor crónico. Son experiencias de dolor. Recuerden siempre, son experiencias, ya que el dolor tiene un montón de aristas o de características que lo hacen personal y único. El dolor agudo sí o sí tiene una lesión en el cuerpo. El dolor agudo es causado por todo un sistema de alarma del cuerpo cuando se produce una lesión. Y le avisa al cuerpo que hay que cuidarse, que hay que cuidarlo y que se ha producido una herida. Por ejemplo, cuando nos lastimamos, nos cortamos, por ejemplo, la piel, el músculo, cuando existe la herida, se activa automáticamente en el cuerpo todo un sistema que hace que esa herida se cure. El cuerpo automáticamente intenta resguardar la herida, aparece una inflamación, puede aparecer fiebre y aparece todo un sistema inmune que va hacia esa herida y trata de sanarla. Esa curación, digamos, del cuerpo dura entre 6 semanas y 6 meses. Es decir, en ese lapso de tiempo, el cuerpo solito con su sabiduría cura la herida o la lesión física. ¿Qué pasa cuando esa lesión física se sana, se cura, pero el dolor continúa? Ahí cuando hay un dolor que aparece durante más de 6 meses, se dice que ese dolor es un dolor crónico. Muchas veces es producto de una herida, es producto de algo biológico, pero muchas veces ese dolor crónico es síntoma o aparece con otras causas que pueden ser del tipo emocionales. Y ahí vamos a tener dos tipos de dolores crónicos. Un dolor crónico cuya base, cuyo fundamento es una lesión en el cuerpo que puede estar curada o puede tener secuelas y continúo en el tiempo sintiendo el dolor. Puede haber una alteración neuronal, me pudo haber quedado dañado el nervio en el medio de una herida, o puede haber un dolor emocional que yo no he podido gestionarlo correctamente y que me sigue causando dolor. El dolor siempre se manifiesta a nivel biológico, siempre se siente en el cuerpo. La causa es la que cambia. Puede haber una lesión física y puede no haberla. Puede haber una lesión, digamos, entre comillas, una herida emocional, que no puedo resolverla, que no tengo las herramientas para resolverla y que me dura más de 6 meses. Cualquiera sea el tipo de dolor crónico, como consecuencia de una lesión o como consecuencia de una enfermedad, por ejemplo, o como consecuencia de una herida emocional que no puedo resolver, por ejemplo, puede ser la muerte de algún familiar, un divorcio, una pérdida de trabajo que haya sido traumática,
un abandono, una traición, algo que a mí he vivido una injusticia, por ejemplo, y yo no puedo resolverlo durante más de 6 meses, ese dolor, esa angustia, esa serie de sensaciones que se convierten en mi propia experiencia dolorosa, continúan el tiempo, indefinidamente. Sí o sí, el dolor crónico tiene un componente emocional fuerte. El dolor crónico, cualquiera sea la causa, está acompañado de estrés emocional. Es como que yo tendría, por ejemplo, si estoy sosteniendo el celular un ratito, lo sostengo y parece que el celular es livianito, ¿sí? Lo sostengo en mi mano por 6 meses. Va a llegar un momento en que me va a doler todo el cuerpo, incluso no lo voy a poder sostener, a pesar de ser un objeto liviano. Lo mismo sucede con el estrés emocional que acompaña al dolor crónico. Imagínense que el estrés viene de la ingeniería, la palabra estrés. El estrés se produce, por ejemplo, cuando una estructura como un puente o la estructura de un edificio no soporta el peso que se le pone encima. Por ejemplo, tenemos un puente desde la ingeniería al cual se suben arriba del puente muchísimo más peso del que puede soportar. Supongamos, suben 100 camiones arriba del puente. El puente colapsa y se dice en la ingeniería que ahí cuando colapsa, cuando la estructura no puede sostener ese peso, se produce el estrés del puente, el estrés de la estructura. Bueno, en nosotros pasa exactamente lo mismo. Tenemos una estructura biológica, mental, emocional, que tiene que sostener esa experiencia dolorosa que estoy viviendo. Sostiene re piola una semana, sostiene re piola entre 6 semanas y 6 meses. Se puede agotar esa estructura, se puede cansar el cuerpo, se puede cansar la mente, las emociones, pero es un estrés que de alguna manera en el dolor agudo se termina. Se cura y se termina. ¿Sí? Se hace un duelo, por ejemplo, en la muerte de algún familiar o en un divorcio, hago un duelo y en algún momento ese duelo termina y yo ya no experimento el dolor. ¿Qué pasa? Cuando esa estructura emocional, mental, incluso biológica y física, tiene que soportar el peso del dolor durante más de 6 meses, esa estructura no aguanta, se estresa, igual que un puente, igual que un edificio al que le ponen muchas cosas encima, se estresa y todo nuestro sistema inmunológico, defensivo, adaptativo, todo nuestro sistema colapsa. Colapsa al nivel de experimentar el dolor con muchísima más intensidad. Quedamos como, después de los 6 meses de experimentar dolor, quedamos como, le digo yo, como a flor de piel, como con la herida abierta. Y sentimos exageradamente y con mucha más intensidad nuestra experiencia dolorosa. Experimentamos todo con mucha profundidad. Pero esto sucede no porque la experiencia dolorosa se haya agrandado. La experiencia dolorosa sigue siendo del tamaño de un celular. Sigue siendo esa experiencia dolorosa aguda. ¿Sí? Pasa que al sostenerla durante tanto tiempo, aparece, y eso hace que la experiencia dolorosa sea mucho más profunda, aparece el estrés emocional. ¿Qué vamos a intentar con mindfulness? ¿Para qué me sirve el ejercicio de la atención al presente? Para que yo pueda aliviar
ese síntoma, aliviar ese peso que me está colapsando, ese peso que está haciendo que yo sufra estrés emocional. Para comprender por qué aparece ese estrés emocional y ese peso se hace insostenible, porque recuerden que el estrés, cuando dura muchísimo en el tiempo, no solo produce enfermedades crónicas, terribles, no solo me puedo enfermar de algo, sino que me puedo llegar incluso a morir. El estrés va deteriorando tanto el sistema inmunológico del cuerpo y tan lentamente y silenciosamente que me puede producir incluso un ACV, un accidente cerebrovascular, un ataque cardíaco. Sí, me puede generar una enfermedad, un cáncer. Es decir, no nos vamos dando cuenta porque es en la vida cotidiana y uno como que va adaptándose a ese peso que está sosteniendo, a esa experiencia dolorosa que está sosteniendo y parecería que no está pasando nada a nivel físico o mental o emocional. Nos convertimos como en unas corazas, nos fortalecemos y decimos tengo que soportar esto y no nos damos cuenta el daño psicológico, físico, emocional que causa el sostener esa experiencia dolorosa tanto tiempo, durante tanto tiempo. Entonces vamos a ir viendo cómo a partir de una teoría que se llama la teoría de las compuertas, cómo ese dolor que supongamos aparece acá, primordial, ese dolor primero, el de la herida, el que me causó luego toda una sintomatología y me causó la experiencia dolorosa que yo estoy viviendo, cómo ese dolor, desde que se causó hasta que llega a mi mente y yo lo interpreto y lo siento y lo sufro en mi vida, cómo para que esto se convierta en esto, yo tengo que ir abriendo como unas compuertas, y voy permitiendo que esa experiencia dolorosa se vaya sumando con un montón de variables, que son las que me abren estas compuertas. Y ese dolor, primero, se convierte en un dolor insostenible, en un sufrimiento emocional, en un sufrimiento físico, porque yo fui abriendo todas estas compuertas y a medida que pasa el tiempo, esas compuertas quedan abiertas y yo estoy totalmente expuesto y vulnerable a sentir el dolor. Entonces, cada vez que aparece el dolor o la crisis, yo lo siento con muchísima más intensidad y siento el sufrimiento. Yo sufro legítimamente, sufro mucho, porque este dolor se fue sumando con distintas variables hasta que mi cerebro, mi mente, hizo una interpretación de todas esas variables que yo le fui permitiendo al dolor abrir, y entonces la intensidad, la potencia con la que yo siento el dolor y siento mi experiencia dolorosa y vivo mi experiencia dolorosa, me producen sufrimiento y estrés emocional. ¿Qué vamos a ir haciendo con mindfulness? Vamos a ir primero reconociendo cuáles son esas compuertas que yo voy abriendo y que se suman a mi dolor hasta convertirlo en sufrimiento. Y vamos a ir dándonos cuenta que podemos cerrarlas
voluntariamente. Estas compuertas se abren y se cierran inconscientemente, involuntariamente, o porque estamos en un piloto automático, se llama. Siempre respondemos de la misma manera a esa experiencia dolorosa que estoy viviendo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que me pasa esa experiencia dolorosa, o que yo la rememoro, o que tengo de nuevo la crisis, yo vuelvo a abrir todas estas compuertas automáticamente, sin darme cuenta. Bueno, desde Mindfulness, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a darnos cuenta de cuáles son esas compuertas que voy abriendo, a darme cuenta que entre que siento el dolor y sufro, tengo opción. Puedo elegir. Tengo control. ¿Sí? Sin evitar este dolor, sino evitando el resistirme al dolor, el luchar contra el dolor, que es lo que hago cuando abro las compuertas. Esas compuertas de las que les estoy hablando se abren a partir de diferentes variables. Se abren con variables emocionales, que siento al respecto del dolor, cómo vivo el dolor, qué emociones me produce ese dolor. Variables de creencias, qué creo sobre el dolor. Las creencias sobre la experiencia dolorosa pueden venir de distintas fuentes. Yo puedo tener una creencia que adquirí por la propia experiencia, porque ya tuve ese dolor en algún momento, entonces tengo la creencia de que ese dolor que me va a ocurrir ahora, bueno, ya tengo una referencia y creo que ese dolor tiene determinadas características y las experimento y cada vez que aparece el síntoma. Tengo creencias que pueden venir de la sociedad, creencias sobre el dolor como castigo, el dolor por la culpa, el dolor porque no me merezco por ahí ser feliz, estar bien. Es complejo el tema de esas variables que me van abriendo las compuertas, pero es muy importante que en este primer encuentro yo les converse sobre este tema. Les puedo hablar sobre esto súper por arriba, luego vamos a ir profundizando. Otra variable que me abre las compuertas es la variable de los valores. ¿Sí? Cómo yo valoro el dolor. Sí, es como la valoración de que si yo le pongo un número al dolor, del 1 al 10, ¿cuánto siento? 109, 108. Bueno, esa variable también me abre una compuerta y hace que yo experimente este dolor de una manera automática. Ya le doy un 10, ya le doy un 9, un 8 y yo lo experimento desde un 8, desde un 9. Siempre automáticamente experimento de la misma manera y con el tiempo la intensidad se profundiza y se vuelve más potente la experiencia del dolor. Otra variable que es la que me abre compuertas es la experiencia que yo tengo sobre el dolor, pero no la experiencia propia, sino la experiencia ajena. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en mi vida, en mi familia, yo ya vi o participé o experimenté el dolor en otra persona. Vi a mi madre sufriendo. Uma, ven acá. Tranqui. Vi a mi madre sufriendo, vi a mi padre sufriendo, a mi amiga. Referían cómo se sentían en ese momento, que estaban sufriendo dolor. Entonces, percibo el dolor con esa información previa. Siendo que mi dolor es auténticamente otra experiencia. Es una experiencia personal y única. Sin embargo, todo eso que yo escuché de otra persona, que vi de otra persona y que interpreté del dolor ajeno,
también me produce una manera de transitar mi propia experiencia dolorosa, mi propio dolor. ¿Listo? Bueno, tranquilo. Entonces tenemos que ir viendo cómo esas compuertas, ir pensando y dándome cuenta con qué de todo esto que les estuve diciendo, con qué están resonando. ¿Qué fichas les caen? En el próximo video que les voy a subir ahora comenzamos una práctica, ¿no? Pero como tarea me gustaría que durante toda esta semana puedan ir identificando esas variables de las que les estuve hablando y que puedan caracterizar a su dolor. Que puedan decir, si yo siento un dolor que es agudo, yo siento un dolor crónico y sí, reconozco que tengo un estrés emocional o no, todavía tengo como el soporte de mi puente, de mi estructura, todavía la tengo estable. ¿Y qué creencias tengo? ¿Qué emociones me causa el dolor? ¿Tengo una experiencia previa, cercana, sobre otra persona? Propia, he experimentado el dolor, este mismo dolor en alguna otra circunstancia y estoy viviendo esta experiencia dolorosa desde ese recuerdo de esa otra experiencia dolorosa, o lo vivo como algo novedoso y nuevo a este dolor que estoy sintiendo ahora. Todas estas preguntas que nos vamos a ir haciendo se las voy a dejar abiertas. Concluimos acá la primera clase, el primer encuentro, y enseguida les subo un nuevo video para que puedan ir practicando un ejercicio muy sencillo, y también les voy a dejar un video además para que puedan profundizar la práctica. Además del ejercicio que vamos a hacer juntos, les voy a dejar otro material para que puedan profundizar. Recuerden que estoy a su disposición para cualquier pregunta que les surja. Bueno, nos vemos enseguida.